Un grupo de amigos de la universidad y yo organizamos un encuentro de verano para divertirnos y pasar el rato. Yo estaba organizando la estancia en un Airbnb, una cabaña alejada en el bosque, cerca de nuestro antiguo campus, lo que significaba que no tendríamos problemas con hacer ruido y podríamos hacer lo que quisiéramos. Alquilé la cabaña para el fin de semana, así como los 2 días previos, queriendo pasar un tiempo allí solo y convertirlo en unas vacaciones completas para mí. Cuando llegué quedé asombrado por la vista. La cabaña estaba en medio de una llanura de pasto con un enorme bosque al fondo. Entré y caminé alrededor, y era increíblemente espaciosa. Estar tan lejos era una sensación liberadora. Después de acomodar mis cosas en uno de los dormitorios, me puse ropa de excursionismo y salí a caminar por el bosque. Había algunos senderos alrededor de la línea de árboles, todos tenues y definitivamente no eran los senderos públicos regulares en reservas naturales y lugares así. Elegí uno al azar y empecé a caminar. El bosque se volvía cada vez más denso a medida que avanzaba, con menos pasto entre los árboles, hasta que encontré una pequeña apertura. Había algunas tiendas o chozas pequeñas instaladas en este claro. Parecían sucias y desgastadas. Me acerqué y exploré el lugar, encontrando un montón de cosas. No sabía exactamente qué era este lugar. Debía ser un campamento de algún tipo, pero estaba abandonado, con todo dejado atrás, lo cual no podía entender. Después de un par de minutos de exploración, comencé a caminar de regreso antes de asustarme demasiado. Estuvo en mi mente durante todo el camino de vuelta, pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando llegué a la línea de árboles cerca de la cabaña. En el campo, alguien estaba de pie y mirando la cabaña. No quería acercarme ni hacerme notar, así que me puse junto a un árbol y simplemente observé mientras miraba el Airbnb y caminaba alrededor como si estuviera siendo cauteloso de ser notado. Después de 1 minuto, se fue y comenzó a caminar hacia el bosque donde yo estaba. Me escondí detrás de los árboles, y a medida que se acercaba a la línea de árboles, comencé a escuchar sus pasos a pocos pies de mí antes de que pasara y caminara por el sendero que acababa de recorrer. Afortunadamente, no me notó. Corrí de vuelta a la cabaña y cerré todo lo que pude. Ventanas, puertas, literalmente cualquier cosa. Y pasé ese día solo mirando por las ventanas y tratando de entender quién era y por qué acechaba la cabaña. Cuando se puso el sol, habían pasado unas 4 o 5 horas desde que lo vi, y estaba más seguro de que solo era algún excursionista, o algo así que había tropezado con esto. Su comportamiento era extraño, pero no vi mucho más que me indicara que estaba tratando de hacer algo dañino. Me fui a dormir entre las 11 y las 12, pero seguía despertándome cada 30 minutos con inquietud. En mitad de la noche, después de haberme despertado probablemente 3 o 4 veces ya, fui despertado bruscamente por el repentino sonido de algo rompiéndose desde el otro lado de la cabaña. Me levanté, agarré el objeto más cercano que pudiera usar como arma y corrí al otro extremo de la casa. Vi inmediatamente un rayo de luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, y en el suelo debajo había una pesada roca. Miré alrededor de la habitación, y luego fui a la ventana y miré afuera. En el campo, cerca de la línea de árboles, vi una figura corriendo, desvaneciéndose en la oscuridad alrededor de los árboles apenas unos segundos después. Tomé mi auto y fui a la ciudad involucrando a la policía. Hicieron su investigación. Hablé con el dueño del Airbnb, pero no encontraron nada. Pude encontrar otro lugar para quedarnos durante el fin de semana, y aún así disfrutamos de nuestro tiempo. Quién era ese hombre aún no está determinado, y por qué acechaba la cabaña y lanzó una roca a través de la ventana sigue siendo un misterio desconocido. Durante un viaje por carretera que hice este año, me quedé en 2 Airbnbs. Ambos eran solo paradas para pasar la noche y dormir, no tanto para disfrutar realmente. Conducí durante 10 horas desde mi casa hasta el primer Airbnb, que estaba en una pequeña ciudad en medio de la nada. Cuando llegué no esperaba que fuera tan pequeña como lo era. En total, no había más de 30 o 40 casas con un solo supermercado y algunos otros mercados en el centro. Estacioné en el camino de entrada del Airbnb. Estaba catalogado como una casa de un solo dormitorio, y las fotos eran bastante bonitas,
excepto que nunca mostraron el exterior de la casa y pude ver por qué. Era antigua y probablemente no había tenido ningún trabajo exterior desde que fue construida. Lo único que importaba era el interior, pero al ver eso no me hizo tener muchas esperanzas. Bajé del auto, agarré mi bolso del maletero y mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí algo extraño. Me detuve y escuché, oyendo un silencio total en toda la ciudad. Era tarde, por lo que probablemente era normal que estuviera tranquila a esta hora, pero nunca había estado en una ciudad tan pequeña antes. Incluso de noche en la mayoría de los lugares hay algún tipo de ruido, pero aquí no había ni un solo sonido. Me acerqué a la puerta y abrí la caja de seguridad, luego metí la llave, solo para descubrir que la puerta ya estaba desbloqueada. La abrí lentamente y llamé preguntando si alguien estaba en casa. No escuché a nadie y parecía que el interior estaba vacío con todas las luces apagadas, así que entré y me aseguré de cerrar la puerta detrás de mí. Lo primero que hice fue caminar alrededor de la casa para ver si todo estaba bien. Era mucho más bonita por dentro de lo que era por fuera, y que la puerta estuviera desbloqueada asumí que fue un simple error, porque no había otras señales de nada inusual. Me fui a dormir solo 15 minutos después de llegar, necesitando levantarme para conducir en menos de 8 horas. Me dormí rápidamente, pero me desperté algunas horas después en la noche. Estaba cansado y solo medio despierto, sin estar seguro de por qué me había despertado. Me volteé y revisé mi teléfono para ver la hora, y ahí fue cuando escuché algo desde afuera de la habitación. Fue un golpe sordo, como algo golpeando la pared. Salté de la cama y miré la puerta con los ojos bien abiertos. El sonido se había ido ahora, pero abrí la puerta lentamente y miré. El pasillo estaba vacío y no había nada en las paredes que indicara el sonido que había escuchado. Di un paso más hacia abajo manteniendo las luces apagadas y miré alrededor de la esquina hacia la sala de estar. Un hombre estaba sentado en el sofá de espaldas a mí, mirando hacia adelante en la habitación oscura. Mi estómago se hundió y me quedé congelado, observándolo sentado allí sin moverse, como si no le preocupara estar en la casa de otra persona. Caminé con cuidado y en silencio de regreso a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Al estar tan lejos, me senté en la esquina de la habitación en silencio esperando durante una hora completa a que llegaran los oficiales. Durante esa hora nunca escuché ningún sonido desde afuera de la habitación, ni siquiera un paso o un golpe. Pero cuando la policía entró y miró alrededor, el hombre se había ido, siendo la única señal de su presencia la puerta principal desbloqueada. Una vez que los oficiales se fueron, continué con mi viaje por carretera sin querer pasar más tiempo en esa ciudad. El anfitrión de Airbnb me reembolsó y se mantuvo en contacto con la policía sobre el incidente, pero dejé de recibir actualizaciones después de unos días. No sé si alguna vez obtendré respuestas sobre lo que realmente sucedió esa noche. Hace algunos años alquilé un Airbnb cerca de mi familia en Guadalajara. Había usado Airbnb un montón de veces antes y había tenido excelentes experiencias, a menudo omitiendo los hoteles y yendo directamente a buscar Airbnbs siempre que planeaba un viaje. Cuando llegué a este alquiler hice lo que siempre hacía. Eran alrededor de las 9 p.m. Me acerqué a la puerta que tenía un teclado en la manija, así que saqué mi teléfono para ver si me habían enviado un código. Pero antes de que pudiera revisar, la puerta se abrió. Un hombre me recibió como el anfitrión de Airbnb y me invitó a entrar. Nunca antes había conocido al anfitrión de un Airbnb, ya que siempre tenían una llave o código para entrar a la casa, y nunca había indicado cuándo llegaría. Así que él tenía que haber estado esperándome o simplemente estaba en el alquiler por alguna razón. Aún más sorprendente, comenzó a darme un recorrido por la casa. No dije mucho, confundida e insegura de qué hacer al respecto, pero el hombre hablaba casi sin parar. Una vez que recorrimos la casa, me preguntó si tenía todo lo que necesitaba y finalmente se fue. Acomodé mis pertenencias en la habitación, luego llamé a mis padres para avisarles que había llegado a la ciudad y me fui a dormir. Por la mañana, hice un recorrido más personal de la casa, revisando para asegurarme de que no hubiera cámaras ocultas y cosas por el estilo para satisfacer mi paranoia. Mientras lo hacía,
Me di cuenta de que una de las puertas que el anfitrión dijo que era un armario tenía una cerradura y no se podía abrir. Supuse que era para productos de limpieza o cosas adicionales que el anfitrión tenía almacenadas y no pensé mucho al respecto. Me reuní con mi familia durante la mayor parte del día, comiendo fuera y paseando por los parques. Regresé al Airbnb justo después del atardecer. Entré por la puerta principal y empecé a prepararme para ducharme, pero después de no más de 5 minutos se fue la luz. Busqué mi teléfono en la oscuridad y encendí la linterna. No tenía nada funcionando que pudiera causar un cortocircuito, así que no tenía idea de por qué había sucedido. Caminé por las habitaciones buscando la caja de interruptores, pero no pude encontrarla en ninguna parte. Después de 15 minutos sin luz y sin suerte con los interruptores, le envié un mensaje al anfitrión. Respondió rápidamente diciéndome que esperara un minuto y justo un momento después, hubo un golpe en la puerta. A través de la mirilla, vi al anfitrión de pie en el porche. Abrí la puerta y él entró rápidamente con una linterna en la mano. Dijo que estaba a solo unas calles de distancia cuando le envié el mensaje, pero llegó tan rápido e incluso ya tenía una linterna preparada, así que ya me sentí extraña. Tenía un mal presentimiento en el estómago acerca de esto mientras lo seguía hasta que se detuvo junto al armario cerrado. Sacó una llave y lo abrió, pidiéndome que sostuviera la linterna mientras entraba. Cuando la dirigí hacia el armario, vi una escalera que llevaba a un sótano. Me sorprendió y me hizo sentir incómoda al instante. Se adentró a mitad de camino antes de girarse y pedirme que bajara con la linterna para que pudiera ver. Tal vez fue la forma en que lo dijo, o simplemente un clic repentino en mi cabeza, que me hizo pensar en todo y en lo innecesario que era que yo fuera la que sostenía la linterna, y bajaba allí con él. Me hizo pensar que estaba usando esto como una especie de truco para hacerme seguirlo al sótano que anteriormente nunca mencionó. Sin decir nada, retrocedí y salí corriendo de la casa, llamando a la policía mientras me escondía al lado de una casa vecina. El anfitrión no me siguió, e incluso se quedó cuando llegó la policía. Cuando lo interrogaron dijo que todo fue un malentendido. Pero cuando la policía registró la casa, descubrieron que la caja eléctrica estaba en el exterior de la casa detrás de un arbusto, y el interruptor de la luz estaba apagado manualmente. En cuanto al sótano, no era nada más que una habitación vacía. De todos modos, nada fue suficiente para demostrar nada, y lamentablemente llegó a un punto muerto. Estoy dispuesta a apostar mi vida a que él fue quien cortó la luz, pero lo que pretendía hacer cuando me llevó al sótano es algo que ni siquiera quiero imaginar. Mi mejor amigo, a quien llamaré Pedro para proteger su privacidad, regresaba a la ciudad desde la universidad en el verano de 2018. Yo también estaba en la universidad, pero me quedé en la ciudad para mis estudios. Dado que solo nos veríamos unos pocos días al año, decidimos tomar un par de días libres y alquilar un Airbnb o un hotel para pasar el rato, celebrar y ponernos al día con la vida y todas esas cosas. Ambos aún vivíamos con nuestros padres, así que no podíamos hacer mucho en casa. Encontramos una pequeña cabaña enclavada en el bosque con una acogedora chimenea y una gran vista. Parecía el lugar perfecto para un fin de semana de relajación y para ponernos al día. Además, era mucho más económico que cualquier otro Airbnb o hotel. Estaba ubicada a unas 2 horas de donde vivíamos. El viernes por la mañana, conduje hasta la casa de Pedro y lo recogí. Luego comenzamos nuestro viaje hacia el Airbnb. Hablamos y nos pusimos al día, pero, para ser honesto, fue un viaje un tanto aburrido. Las carreteras estaban desiertas y solo pasamos por una ciudad en el camino. Cuando llegamos, la cabaña parecía realmente bonita desde el exterior al menos. Recogimos nuestras maletas del coche y abrimos la puerta principal con un código. Al entrar, se veía igual que en las fotos, pero no estaba muy limpia. Había huellas de barro en el suelo, como si alguien hubiera estado deambulando por el bosque sin quitarse los zapatos. Sin embargo, lo más importante era que la ropa de cama parecía haber sido lavada, lo cual era un alivio. Nos instalamos y charlamos un poco antes de salir a explorar el bosque que rodeaba la cabaña. Ambos éramos amantes de la naturaleza y disfrutábamos de largas caminatas y excursiones. Encontramos un sendero no muy lejos de la parte trasera de la cabaña, y lo seguimos durante un rato antes de que terminara,
Sin embargo, no era una terminación normal de un sendero. No había un punto real en el sendero. Era solo una línea recta a través del bosque con un final muy abrupto. Era un poco extraño, pero en realidad, ninguno de los dos le dio mucha importancia. Retrocedimos hacia la cabaña cuando el sol comenzó a ponerse. Mientras nos acercábamos, noté que Pedro miraba a su alrededor mucho, como si estuviera nervioso, pero él no era del tipo que se asusta. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí. Solo pensé que vi a alguien por allá, probablemente no sea nada, respondió. Miré en la dirección a la que señalaba, pero no había nada que ver. Ya estaba bastante oscuro en ese momento, así que no tenía sentido seguir mirando. Cuando volvimos, Pedro se duchó y yo empecé a preparar algo de comida que habíamos traído. Pero algo no me cuadraba. No podía evitar notar que parecía haber más huellas alrededor de la casa que antes. Algunas incluso llegaban hasta donde estaban nuestras maletas, pero según pude ver, no faltaba nada. Le pregunté a Pedro qué pensaba, pero no estaba tan convencido, y decía que pensaba que las huellas ya estaban allí. Continuamos con nuestra noche, preparándonos para ir a la cama alrededor de las 10. La disposición de la cabaña tenía una sala de estar y una cocina justo al entrar, y luego una habitación que tenía 2 camas y un baño. Ambos tomamos una cama y nos quedamos dormidos. Unas horas después me despertó Pedro susurrando mi nombre. Me llamaba y me decía que me despertara. Miré hacia él y lo vi sentado en su cama. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Él señaló la puerta. Alguien está adentro. Luego escuché los pasos suaves y deliberados de alguien caminando por la cabaña justo afuera de la puerta de la habitación. Mi corazón se apretó. Ambos nos quedamos allí, escuchando cómo esa persona rebuscaba en algo afuera. Luego se acercaron a la puerta. Hubo un largo momento de silencio antes de que se dieran la vuelta y se fueran de la cabaña. Nos levantamos y empujamos algunos muebles contra las puertas, sin poder dormir el resto de la noche. Y nos fuimos temprano en la mañana. Tal vez deberíamos haber llamado a la policía, pero en nuestra defensa, estábamos en medio de la nada y no teníamos más que huellas para respaldar nuestro caso. Obtuvimos un reembolso al día siguiente ya que nos fuimos temprano. Curiosamente, el propietario nunca respondió a nuestro mensaje sobre lo que había sucedido. No hubo disculpas ni nada, simplemente nos reembolsaron el dinero y no dijeron nada. Este año, hacia el final del invierno, decidí tomar unas vacaciones en solitario a Oregón. Tenía días de vacaciones extra en el trabajo, así que solo quería aprovecharlos. Me alojé en una pequeña ciudad que estaba cerca de donde me quedé. Sin embargo, no estaba interesado en la ciudad en sí. Lo que quería era disfrutar de la hermosa naturaleza de Oregón, lejos de las multitudes de la ciudad. La pequeña ciudad tenía algunos hoteles, pero eran sorprendentemente caros. Por eso, opté por un Airbnb. Resultó estar un poco alejado de la ciudad, lo cual era algo positivo a mis ojos. La única desventaja era que se trataba de una casa de huéspedes, lo que significaba que en la misma propiedad vivían los dueños en la casa principal, justo al lado. No era el aislamiento que deseaba, pero era mejor que estar en la ciudad. Llegué al Airbnb tarde en la noche, exhausto por el largo viaje. La casa estaba rodeada por un denso bosque, lo que hacía difícil ver más allá del tenue resplandor de la luz del porche. Cuando me acerqué a la puerta, toqué suavemente. Una anfitriona, una mujer amigable de unos 40 años, me saludó en la puerta y me llevó a la casa de huéspedes. Me dio la llave y me mostró la habitación, explicándome cómo usar los diferentes electrodomésticos y dónde encontrar mantas adicionales. Tuvimos una pequeña conversación en la que me contó que vivía sola en ese lugar desde hacía 15 años, y habló sobre la vida silvestre de la zona. Después de que se fue, me instalé y me preparé algo de comida. Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, me di cuenta de que el resplandor de la luna iluminaba toda la casa, y fue entonces cuando noté que no había cortinas en ninguna de las ventanas. Era extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento. Mientras me preparaba para acostarme, coloqué una manta adicional en una de las ventanas para bloquear algo de la luz, aunque no funcionó del todo bien. La cama era bastante cómoda, pero tuve problemas para dormir, despertándome varias veces debido a un olor extraño en la habitación. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco,
pero estaba bastante seguro de que el olor se había impregnado en la madera o algo así. Esperaba acostumbrarme después de un día, pero eso nunca sucedió. Por la mañana, me desperté temprano y desayuné un tazón de granola. Mientras preparaba mi mochila de senderismo, me asusté al ver a la mujer de pie junto a la ventana del frente. Sonrió y saludó cuando cruzamos miradas. Abrí la puerta principal y ella me preguntó cómo había sido mi noche y si había tenido algún problema. Respondí que no para evitar confrontaciones y ella se fue. Reuní mis cosas y conduje hasta un sendero de senderismo cercano. Cuando volví al Airbnb, ya era tarde, alrededor de las 9 de la noche. Aparqué en la entrada de grava y comencé a caminar hacia la puerta cuando vi a la mujer alejándose rápidamente por detrás de la casa de huéspedes. Me detuve y esperé un momento, sintiéndome un poco inquieto, y luego seguí caminando y entré en la casa. Nada estaba fuera de lugar, así que no me preocupé por eso. Me fui a la cama aproximadamente media hora después, ni siquiera molestándome en cubrir la ventana de nuevo. Sin embargo, después de solo un par de minutos, escuché el distintivo sonido de un automóvil bajando por la entrada de grava. El vehículo se detuvo frente a la casa y alguien bajó. Escuché a la mujer saludándolo en voz baja afuera. Permanecí inmóvil, prestando más atención a medida que los pasos se acercaban a la casa de huéspedes, no a la casa principal. Abrí los ojos más ampliamente y presté más atención mientras los pasos se acercaban. Miré a todas las ventanas, sintiéndome vulnerable y atrapado. La persona que estaba afuera caminó lentamente alrededor de la casa y se detuvo junto a la pared trasera. Mantuve los ojos fijos en la ventana en esa dirección, esperando que se marchara. Luego vi el tenue resplandor de sus ojos en la esquina de la ventana, mirándome. Me levanté de un salto y la persona corrió. Miré rápidamente por la ventana y vi a alguien subirse a un camión y alejarse. Empaqué todo de inmediato, subí a mi coche y vi a la mujer tratando de detenerme mientras me alejaba. No me detuve hasta llegar a casa. No sé qué sucedió o estaba sucediendo, pero algo estaba muy mal. Después de unos días pensando en ello, decidí investigar por mi cuenta. Investigué la casa y la mujer que vivía allí. Encontré su cuenta de Facebook que mostraba que estaba casada desde hacía 15 años. No encontré mucho más, pero ella me había dicho que vivía sola durante 15 años. Definitivamente algo extraño estaba ocurriendo. Han pasado 4 meses, pero aún pienso en ello mucho, preguntándome qué estaba escondiendo la mujer, por qué el lugar tenía un olor extraño, y qué estaba tratando de hacer ese hombre. El año pasado tuve un viaje de negocios por trabajo y decidí conducir en lugar de volar. Siempre odié los aeropuertos y los aviones, así que conducir era mi elección cada vez que podía. Alquilé 2 Airbnbs, uno en el camino de ida y otro en el camino de vuelta. Todo estaba bien en el viaje de ida, pero no puedo decir lo mismo para el viaje de regreso. Llegué al Airbnb tarde en la noche después de un largo día de viaje. Mientras caminaba por la casa, sentí que algo no estaba bien. La decoración era anticuada, con muebles de madera oscura y cortinas pesadas. El aire se sentía denso y había un persistente olor a humo de cigarrillo. Miré las fotos en línea y vi que mostraban muebles diferentes y realmente una disposición completamente distinta. Era difícil decir si siquiera era la misma casa, pero estaba cansado y molesto, así que lo pasé por alto. Solo estaría allí por una noche, así que mientras fuera un lugar donde quedarme, eso estaba bien para mí. El código de la puerta funcionaba, por lo que supuse que habían publicado las fotos incorrectas o mintieron para obtener más reservas. Arrojé mis maletas de viaje contra la pared, me duché, hice algo de comida y me metí en la cama para dormir. Pero en medio de la noche me sobresaltó un ruido fuerte. Sonaba como si algo se hubiera caído en el pasillo. Me senté en la cama escuchando atentamente, pero no había otros sonidos. Intenté volver a dormir, pero mi mente no me dejó sin revisar la casa primero. Me levanté y fui al pasillo. Estaba vacío, sin nadie y nada que pareciera haber caído en ninguna parte. Verifiqué las otras habitaciones por si acaso, pero nuevamente no había nada. Regresé a la habitación y al entrar alcancé a ver algo moviéndose hacia el baño. Me quedé congelado. Hubo silencio hasta que una figura salió de la puerta. Era alta y delgada, parecía hambrienta y salvaje. «La billetera», dijo con firmeza. Señalé temerosamente hacia mi bolso contra la pared, viendo un cuchillo de cocina en su mano.
Recogió el bolso y lo colgó sobre su hombro. Luego me dijo que fuera al pasillo. Mientras retrocedía, noté que había otro hombre de pie al final del pasillo, parecido al primero. Ambos me miraron como lobos hambrientos, listos para atacar en cualquier momento. «Por favor, déjenme ir», dije en voz baja. El hombre del pasillo se giró y miró hacia algo alrededor de la esquina, y mi instinto me llevó a correr hacia la puerta principal. Salí y corrí por la carretera, llegando a una gasolinera y llamando al 911. Los hombres se habían ido, pero la policía sugirió que los robos y los ataques eran comunes en la zona. Al ver el vecindario durante el día, se hizo mucho más evidente. Nunca había estado allí antes, por lo que no tenía idea de que estaba alojado en una zona peligrosa. Nunca habría imaginado que un Airbnb estaría en una mala ubicación. La parte más aterradora fue cuando huía. Estoy seguro de que escuché más de 2 juegos de pasos persiguiéndome. Alquilé un apartamento en el norte de California el verano pasado mientras navegaba en Internet. Encontré muchas casas bonitas, pero me gustó una ubicación específica, así que decidí buscar casas cerca de allí, y descubrí que casi toda una calle estaba llena de alquileres de apartamento. Las revisé todas y elegí mi favorita, luego la reservé. Un mes después volé allí, recogí mi coche de alquiler y conduje 1 hora hasta el apartamento. Llegué bastante tarde, alrededor de las 10 u 11 de la noche. Solo quería llevar mis cosas adentro y acostarme en la cama. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta del coche, una señora de mediana edad de la casa de al lado comenzó a saludarme efusivamente, ondeando y dándome la bienvenida al vecindario. Sonreí y le saludé de vuelta, tratando de no quedar atrapado en una conversación. Mantuve la espalda hacia ella mientras descargaba mi maleta y mi bolsa de deporte. Luego, caminé hacia la puerta y entré en el apartamento. Cerré la puerta con llave detrás de mí y sacudí la cabeza por la confusión y el agotamiento. Luego llevé todas mis cosas a la habitación. La casa parecía bonita y estaba en orden, pero no me molesté en revisarla a fondo porque tenía prisa por ducharme y acostarme. Abrí la ducha y me lavé, pero mientras estaba en la ducha, oí el timbre sonar. Lo ignoré, lo cual habría hecho incluso si no estuviera en la ducha. Solo sonó una vez, así que asumí que se habían ido. Ni siquiera lo verifiqué después de secarme y fui directo a la cama. Dormí casi 10 horas y me desperté bien descansado por la mañana. Ese día fui a la ciudad y cené en un restaurante popular. Luego regresé a la casa alrededor de las 7 de la tarde. Cuando llegué, esa señora de la noche anterior estaba parada junto a la puerta principal. Cuando me vio, corrió de vuelta a su casa y entró rápidamente. Salí rápidamente del coche y fui a la puerta principal, entrando y cerrando la puerta tras de mí. No sabía quién era esa mujer, pero la forma en que corrió al verme me hizo sentir incómodo. Durante la siguiente hora, estuve atento a todas las ventanas mirando con frecuencia para ver si esa mujer regresaba. Estaba sentado en la cocina con mi portátil cuando algo golpeó la puerta trasera. Sonó como si alguien arrojara una piedra contra ella. Miré hacia la puerta y otra vez una piedra fue arrojada, esta vez golpeando la parte trasera de la casa. Me levanté y miré por la ventana. Al principio no vi nada, pero luego miré más de cerca y en el campo oscuro, vi una figura pequeña parada allí. La figura recogió algo del suelo y lo arrojó directamente contra la ventana en la que me encontraba. Retrocedí en estado de shock hasta que me di cuenta de que probablemente era esa mujer. Abrí la puerta trasera y le grité que se fuera. Apenas podía ver su figura en la oscuridad, pero no se movía. La amenacé con llamar a la policía, y aún así no se movió. Una sensación escalofriante me recorrió y cerré la puerta. No estaba seguro de si realmente quería llamar a la policía. Si fuera solo una mujer loca, no me sentía realmente amenazado. Decidí esperar para ver si hacía algo más y después de un rato parecía que se había dado por vencida. 2 horas después me fui a la cama, y en ese momento ni siquiera estaba pensando en la mujer. Sin embargo, me desperté en medio de la noche al escuchar algo. No sabía qué era porque fue rápido y silencioso, y no estaba completamente despierto aún. Pero sabía que había oído algo. Solo unos segundos después, empezó a oírse el sonido tenue de pasos acercándose por el pasillo fuera de mi habitación. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi cerebro entró de inmediato en modo de alerta. Salí de la cama y abrí la puerta de golpe.
Justo a pocos metros de mí, estaba esa mujer descalza en el pasillo. Rápidamente corrió hacia atrás y salió de la casa. La seguí hasta la puerta principal y la vi entrar en su casa. Luego cerré con llave mi puerta principal y llamé a la policía. Cuando vinieron y golpearon la puerta de la mujer para enfrentarla, no respondió. Fue entonces cuando descubrimos que su casa también era un apartamento, propiedad de la misma persona que alquiló el mío. Nadie tenía esa casa reservada, pero la mujer de alguna manera conocía el código y había estado viviendo allí durante varios días. No pudimos encontrar ninguna razón para que estuviera tras de mí, o señales de quién era, o a dónde se había ido. Esa noche, me fui y volé de regreso a casa. No sabía lo que esa mujer habría hecho si no me hubiera despertado, pero con ella aún ahí afuera, no quería quedarme para averiguarlo. Cumplí 18 años en los años 90, y mi tío ofreció alquilarme su casa de verano junto al lago, para que yo y mis amigos tuviéramos un agradable viaje de vacaciones de primavera durante una semana. Él alquilaba con frecuencia este lugar a amigos y familiares, como una especie de departamento exclusivo para la familia en ese momento, y me prometió que cuando fuera lo suficientemente mayor, yo también podría alquilarlo. Un poco de antecedentes sobre mi tío. Era extremadamente rico y era dueño de algunos salones en Guadalajara y Ciudad de México con su amigo, que eran muy populares en la época. Era muy relajado, pero solo lo veía algunas veces al año porque generalmente estaba en Estados Unidos. Sin embargo, cuando lo veía, siempre pasábamos un buen rato. Mi familia y yo vivíamos en Progreso, Yucatán, mientras que la casa de verano de mi tío estaba en Cancún, lo cual no estaba muy lejos. Mis padres dudaron en dejarme ir, y en ese momento pensé que era porque era joven y no confiaban en mí. Pero después de todo lo que descubrí, no creo que eso fuera lo que les preocupaba. Finalmente, me dejaron ir y dijeron que solo podía llevar a 4 amigos. Solo tenía 3 amigos cercanos, así que todo funcionó bien. Mi mejor amigo, Thomas, vino conmigo la noche anterior a que mis otros 2 amigos se suponía que debían llegar para ayudarme a preparar todo. La casa de verano de mi tío no era grande, pero era muy bonita y tenía incluso una piscina con un jacuzzi. Tenía una sala de juegos en el sótano con máquinas de pinball y una mesa de billar. Esta casa era todo lo que imaginaba cuando pensaba en dinero. Llegamos alrededor de las 5 y mi tío había estado en la ciudad unos días antes para dejarme la llave en el buzón. Le di a Thomas un recorrido y quedó asombrado por todas las cosas geniales que tenía mi tío. Estaba emocionado por mostrarle el sótano, que era mi parte favorita, pero noté que la puerta al sótano tenía un par de nuevas cerraduras, lo cual no pensé que significara nada en particular, ya que había cosas bastante caras allí abajo. Encontrar las llaves de todas las cerraduras resultó ser bastante molesto. Finalmente, llegamos al sótano y comencé a mostrarle todo hasta que Thomas mencionó una extraña puerta en la esquina que tenía un escritorio delante. Ambos estábamos intrigados, así que abrí la puerta para ver qué había dentro. En la esquina había algunas cajas apiladas y contra la pared había 4 grandes cajas fuertes para armas. Lo primero que dijo Thomas fue, ¿para qué necesita alguien 4 cajas fuertes para armas? Y yo pensé lo mismo. Mi tío no cazaba, al menos eso sabía yo, así que definitivamente no eran para guardar trofeos de caza. Thomas intentó convencerme de que mirara en las cajas, pero aunque tenía curiosidad no podía faltarle el respeto a mi tío de esa manera ni invadir su privacidad. Sentía que habíamos visto mucho más de lo que debíamos. Así que llevé a Thomas fuera de la habitación y cerré la puerta. Saltemos a algunos días después. Thomas mencionó la habitación a nuestros otros amigos, y ahora eso era todo de lo que podían hablar. Abrí la puerta para mostrarles la habitación solo para que se callaran, pero eso solo los hizo emocionarse más. Empezaron a lanzar diferentes teorías sobre lo que había en las cajas y en las cajas fuertes, cuántas armas tenía mi tío, o si había cadáveres en ellas. Al final de esa noche, estaban completamente convencidos de que mi tío era un asesino en serie, pero yo conocía a mi tío y no era así. Sin embargo, mis amigos me presionaron para que mirara dentro de las cajas para asegurarnos de que no estuvieran llenas de licencias de personas desaparecidas o algo parecido, si no fuera porque uno de mis amigos estaba realmente asustado por la posibilidad de estar en la casa de un asesino.
Probablemente no hubiera mirado, aunque la curiosidad también me estaba matando. Le dije que echaría un vistazo solo para tranquilizarlo. Abrí una de las cajas y no vi nada fuera de lo común. Algunas tuberías y una caja de puros, pero principalmente una gran cantidad de cartas. A medida que las hojeaba encontré mi nombre en una de ellas. Continué buscando y encontré no solo mi nombre sino también los de mis padres, mi hermanita, mi tía y su esposo, y los nombres de sus hijos, las escuelas a las que asistían y mi escuela y la escuela de mi hermana. Junto a todos nuestros nombres e información, había detalles sobre cómo moriríamos, algunos de ellos de manera más espeluznante que otros. En ese momento, estaba completamente intrigado y comencé a examinar todo lo demás en la caja. Fue entonces cuando encontré varias cartas amenazadoras dirigidas a mi tío, en las que básicamente le decían que si la persona que enviaba las cartas no recibía el dinero, ocurrirían varias cosas terribles. Había fechas límite para enviar el dinero y fechas de consecuencias si no se enviaba a tiempo. Y si todo esto no fuera lo suficientemente aterrador, vi fotos de mi prima mayor caminando afuera de su campus universitario, con una descripción en el reverso de lo que le pasaría después de que la tomaran, si no recibían su parte para la fecha límite. Guardé todo de nuevo en la caja, y mis amigos estaban en shock. Me consolaron el resto del viaje y me aseguraron que si no había ocurrido nada malo hasta ese momento, no ocurriría en el futuro. La mayoría de las fechas en las cartas eran de hace muchos años, así que estuve de acuerdo con ellos. Pero en el fondo de mi mente, seguía pensando en que la vida de toda mi familia estaba en manos de mi tío, y si cometía un error, aunque fuera por accidente, todos pagaríamos el precio por ello. Le conté a mi papá cuando llegué a casa en busca de algo de consuelo, pero la única respuesta que recibí fue: no viole la privacidad de otras personas, y eso fue todo. Viví con miedo hasta 2013, cuando mi tío falleció supuestamente por suicidio. Una gran parte de mí se pregunta si eso es cierto o no, y aunque estaba triste, sentí que se me quitó un gran peso de encima, y estoy seguro de que el resto de mi familia también lo sintió. Hice un viaje a Atlixco, Puebla, en el otoño del 2019. Mi hermano menor había planeado venir conmigo, pero tuvo que cancelar unas semanas antes debido al trabajo, así que fui solo. Alquilé una cabaña a través de internet. Estaba ubicada en un lugar remoto, pero aún tenía carreteras pavimentadas y no estaba muy lejos del pueblo. Cuando llegué, saqué todo de mi camioneta y lo llevé al living. Ya estaba oscuro afuera, así que no pude ver mucho del exterior de la casa, pero el interior era agradable. Era una cabaña sencilla con decoraciones acogedoras en todas las habitaciones, pero ya era un poco tarde y el viaje me había cansado, así que dejé todo sin desempacar y me senté en el sofá. Quisiera decir que eran alrededor de las 7:30 u 8, y solo estuve en el sofá durante unos minutos cuando escuché un ruido perturbador de alguien afuera de la cabaña. Era una persona que gritaba pidiendo ayuda. La cabaña estaba tan lejos que no pensé que nadie estaría cerca, por lo que ya estaba escéptico. Me levanté y miré por la ventana delantera de la sala de estar. Un hombre estaba parado afuera junto a mi camioneta, sosteniendo un rifle de caza y mirando la cabaña. No parecía herido, por lo que la única razón que se me ocurrió para que necesitara ayuda era si estaba perdido, pero aún así no confiaba lo suficiente en el hombre como para interactuar con él estando solo en un área remota. Cerré las cortinas y me quedé junto a la pared. Las hojas afuera comenzaron a crujir, acercándose al porche delantero. Una vez que el hombre llegó a la puerta, se detuvo. Esperé junto a la pared durante un minuto entero, y el hombre parecía estar de pie afuera de la puerta delantera. «Oye, necesito ayuda», gritó, golpeando la puerta. «Por favor, mi amigo necesita un viaje al hospital». Pensé en responder, pero no dije nada porque no estaba seguro de que estuviera diciendo la verdad. El hombre tenía un arma y yo no tenía forma de protegerme si estaba mintiendo. Pasó otro minuto en silencio, ninguno de nosotros hablando. «Te vi llegar», gritó, golpeando la puerta. Su tono se volvió agresivo, lo que solo me alejó aún más de responderle. También fue extraño que me hubiera estado observando cuando llegué hacía 20 minutos. Los pasos del hombre comenzaron a alejarse del porche y regresar en dirección a mi camioneta. Esperé hasta que estuve seguro de que se había ido,
y miré por la ventana nuevamente, sin verlo en ninguna parte. Luego salí a la parte trasera de la cabaña y probé las cerraduras de todas las puertas y ventanas. Todas estaban intactas, excepto una. Era una pequeña ventana en la cocina y le faltaba el cerrojo. Había agujeros de tornillos y pintura rasguñada, lo que indicaba que solía haber un cerrojo, pero lo habían quitado. Era extraño y no tenía sentido por qué alguien querría quitar un cerrojo de una ventana. Estaba teniendo un mal presentimiento con todo lo que estaba sucediendo. Salí afuera, tomé mi caja de herramientas de la cama de mi camioneta y sabía que, aunque era una propiedad privada y técnicamente no tenía permitido hacer modificaciones, no me importaba. Perforé 2 tornillos largos a través del revestimiento de la ventana y en el marco, asegurándola permanentemente para que no se pudiera abrir. Pensé que los dueños de la cabaña probablemente nunca lo notarían de todos modos. Después de estar acostado en el sofá durante 1 hora viendo videos descargados en mi teléfono, llevé mi maleta al dormitorio y me preparé para acostarme. No había un reloj en la habitación, pero estuve acostado en la cama durante mucho tiempo, definitivamente más de 1 hora, sin poder conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuché algunos ruidos extraños, un par de golpes en la pared exterior de la cabaña, seguidos de un extraño sonido de raspadura varias veces. Luego se detuvo. Me senté y miré la puerta del dormitorio sin hacer ningún ruido. Había tantos escenarios pasando por mi cabeza, la mayoría de los cuales incluían al hombre de antes. Probablemente estuve sentado allí en silencio durante 30 minutos, escuchando atentamente cualquier otro ruido. En algún momento, mucho después de haber escuchado los ruidos, me quedé dormido. Cuando me desperté era por la mañana, pero inmediatamente recordé los sonidos que había escuchado la noche anterior. Me levanté y caminé lentamente por la casa. Todo parecía estar bien, hasta que revisé la cocina. La pequeña ventana con el cerrojo faltante tenía un pequeño espacio en la parte inferior, como si alguien hubiera intentado abrirla. Salí por la puerta trasera y la miré desde afuera, viendo arañazos y golpes. Pero lo más inquietante de todo es que ninguna de las otras ventanas tenía arañazos ni golpes. Quienquiera que haya intentado entrar anoche solo trató de abrir la pequeña ventana sin cerrojo. Regresé corriendo al interior y me puse en contacto con el anfitrión de la cabaña. Luego metí todo en mi camioneta y dejé la cabaña. No sé si fue el hombre que vino a la casa pidiendo ayuda o simplemente una persona aleatoria, pero quienquiera que haya sido tenía un plan. Tuve la suerte de tomar una postura tan cautelosa en todo lo que estaba sucediendo, porque si hubiera abierto la puerta para ese hombre o no hubiera asegurado la ventana, esa cabaña podría haber sido el último lugar en el que me hubiera alojado. Me quedé en un Airbnb hace unos 3 años, sin motivo especial, simplemente para un fin de semana lejos del trabajo. La cabaña estaba a unas 4 horas de mi ciudad natal. Parecía estar mayormente aislada, con solo 3 o 4 cabañas en un radio de 1 milla, y los bosques estaban justo en el patio trasero. Era justo lo que buscaba y estaba emocionada. Por la mañana exploré la propiedad y disfruté de algunas características interesantes. Por la tarde me senté afuera en el patio trasero en una de esas sillas colgantes, y mientras miraba hacia la distancia, vi a un hombre caminando en los bosques. Parecía un tipo común desde lo que pude ver, y supuse que probablemente se alojaba en una de esas otras cabañas. Caminó más adentro del bosque hasta que no pude verlo más, y continué disfrutando de la naturaleza. Diría que estuve afuera durante casi 1 hora antes de entrar, hacer la cena y sentarme a ver una película al final de la noche. Durante la película sonó el timbre de la puerta. Ni siquiera sabía que la cabaña tenía un timbre, pero de todos modos, subí y respondí la puerta principal. Había un hombre parado en el porche, y lo reconocí como el guía que vi anteriormente en el bosque. ¿Cómo puedo ayudarte? El hombre sonrió ampliamente y dijo que se había perdido durante unas horas y necesitaba ayuda para regresar a su cabaña. Hice una pausa por un segundo, sabiendo que algo era extraño en este tipo, pero no podía entender exactamente qué era. Sí, déjame coger mi teléfono y puedes buscar la dirección. Cerré la puerta y fui al sofá, recogí mi teléfono y volví. Pero cuando abrí la puerta, él se había ido. No estaba en mi porche ni en el patio delantero,
Permanecí en el umbral por un segundo, luego cerré la puerta y volví al sofá. Sabía que algo no iba bien con ese tipo, pero simplemente no tenía mucho sentido. Estuve cautelosa durante un tiempo, pero eventualmente me fui a dormir. Dormí sorprendentemente bien y por la mañana me levanté y salí al patio trasero a tomar mi café. Pero solo 10 minutos después vi algo que no esperaba ver. Ese hombre de ayer caminaba por los bosques en el mismo lugar que antes, aparentemente siguiendo el mismo camino. Ahora, una cosa que sabía con certeza era que él definitivamente no estaba perdido. Pero, ¿por qué se acercó a mi cabaña? Regresé adentro después de ver eso y llamé a uno de mis amigos para contarle esta extraña situación. Me hizo sentir mejor hablarlo y tener a alguien más confundido conmigo, pero mientras hablábamos escuché algo que casi me dio un paro cardíaco. El timbre de la puerta. Rápidamente le susurré a mi amigo lo que estaba sucediendo y dejé la llamada en marcha mientras respondía a la puerta. ¿Necesitas algo?, pregunté. El hombre sonrió y repitió lo mismo que dijo ayer acerca de estar perdido y necesitar ayuda. Lo miré con una cara molesta y confundida. Luego habló de nuevo. ¿Puedes coger tu teléfono y buscar la dirección? Todo mi cuerpo se puso frío cuando dijo eso. Cerré la puerta de golpe y actualicé a mi amigo, quien me dijo que necesitaba irme de allí de inmediato. Estuve de acuerdo y me apresuré a empacar todas mis cosas. Miré por el ojo de la cerradura para asegurarme de que el tipo se hubiera ido antes de salir a mi auto. Después de cargar mis maletas en el asiento trasero, me subí y comencé a retroceder. Pero el hombre apareció en la ventana delantera, de pie dentro de la casa, y me observó mientras me alejaba. Cuando llegué a casa me puse en contacto con el dueño de Airbnb y le informé sobre este tipo loco que se metió en su alquiler. Su respuesta fue muy breve, y ni siquiera parecía preocupado en absoluto. Solo se disculpó por no disfrutar de mi estancia. No sé qué estaba tratando de hacer, pero me tuvo dando vueltas la cabeza todo el tiempo. Incluso ahora, todavía no sé cuál era su plan, pero verlo parado en la ventana dentro de la casa justo 30 segundos después de irme, fue lo más aterrador y espeluznante que jamás haya visto. Estaba haciendo un viaje por carretera a Atlixco, Puebla, pero para ahorrar algo de dinero, me estaba quedando en una pequeña ciudad justo fuera de Puebla. Admitiré que no investigué mucho sobre la ciudad en la que me estaba quedando, y realmente la elegí porque estaba a solo 15 minutos. Reservé un Airbnb para una casa de un dormitorio que parecía pequeña, pero era lo suficientemente grande para mí. Conduje durante 12 horas seguidas, fue mucho más agotador de lo que pensaba, y me puse nervioso durante un tiempo sobre si podría hacerlo sin quedarme dormido al volante. Sin embargo, a medida que me acercaba, la emoción me llevó durante la última hora de conducción. Sin embargo, esa emoción se desvaneció mientras conducía por la ciudad y eventualmente llegaba a mi Airbnb. Ahora bien, el Airbnb en sí se veía bien, pero era el vecindario circundante lo que me preocupaba. Las casas eran como cobertizos en descomposición con cercas de metal oxidado a su alrededor. Traté de ignorar mis pensamientos y fui hacia la puerta. Lo primero que hice fue mover todas mis cosas de mi auto a la casa solo para estar seguro. Luego recorrí el lugar. Parecía bien cuidado e incluso recientemente remodelado en algunas partes. Arrojé mis bolsas en el armario del dormitorio y me senté en el sofá de la sala de estar por un rato. Era tarde en la noche, pero solo quería relajarme y ver algunos videos de YouTube antes de irme a la cama. Alrededor de los 20 minutos hubo un golpe en la puerta. Miré la hora y ya pasaba de las 12. Demasiado tarde para que alguien viniera a la puerta. Me quedé donde estaba y después de otro golpe se fueron. Nunca los vi, así que no tenía idea de quiénes eran ni qué querían, pero me tenía inquieto el resto de la noche. Me fui a dormir alrededor de la 1 a.m., pero no puedo decir que fuera fácil conciliar el sueño. Estaba tan cansado, pero algo en el lugar me hacía sentir que tenía que permanecer despierto. En algún momento, sin embargo, me quedé dormido, pero no fue por mucho tiempo porque cuando me desperté, todavía estaba oscuro afuera y el dormitorio estaba completamente oscuro. Permanecí allí mirando el techo durante un minuto antes de darme vuelta y tocar mi teléfono para verificar la hora. Tan pronto como la pantalla de mi teléfono se iluminó, vi a una figura parada al final de mi cama contra la pared.
Por la sombra pude decir que era un hombre grande, pero con la luz tenue de mi teléfono y el breve vistazo que tuve, no pude distinguir ninguna característica. Me levanté de la cama y me puse en la esquina de la habitación, respirando rápidamente por el shock del momento. Sostenía mi teléfono y sus ojos brillantes me miraban. La puerta del dormitorio estaba justo entre nosotros, y tenía miedo de intentar correr hacia ella, pero después de un segundo hice mi intento. Todo fue tan caótico en mi cabeza, pero no creo que el hombre ni siquiera intentara detenerme. Me miró fijamente mientras corría fuera de la casa. Cuando llegué a un lugar donde me sentía seguro, llamé al 911. Cuando la policía llegó, no había nadie adentro, y todas mis bolsas se habían ido. Le conté a la policía lo que sabía, pero su investigación no encontró mucho. El gran misterio es cómo entró el hombre a la casa. Estaba seguro de que no estaba allí cuando llegué, pero tampoco había signos de allanamiento. La policía descartó al propietario de Airbnb casi de inmediato, pero siento que eso pudo haber sido un error. Sea cual sea el caso, tuve suerte de salir. Temo que la única razón por la que el hombre estaba en mi habitación de esa manera era para eliminarme silenciosamente antes de saquear el lugar por completo. De lo contrario, no sé por qué estaría parado allí de esa manera y no intentaría robar nada mientras yo estaba dormido. Cada vez que pienso en ello, una de las cosas más aterradoras de la interacción fue que fue silenciosa. Desde el momento en que lo vi al final de mi cama hasta que corrí fuera del Airbnb, no hubo casi ningún sonido. Solo silencio absoluto en una habitación completamente oscura mientras este hombre me miraba, probablemente a segundos de quitarme la vida. En mis últimos 20 años, estaba recorriendo el país visitando diferentes estados cada par de meses, en busca de algún lugar al que posiblemente mudarme. En ese momento estaba solo, y dado que viajaba tanto, tenía que ahorrar dinero en el alojamiento. Para cada viaje buscaba el hotel o Airbnb más barato en la zona y lo reservaba. En este viaje reservé un pequeño Airbnb etiquetado como habitación privada. Por lo general, esto significaba que me quedaría en una habitación extra de la casa de alguien. Era bastante común en Airbnb, y ya lo había hecho varias veces sin problemas. Cuando aterricé en el aeropuerto, tomé un taxi hasta el Airbnb y me dejaron. Debido a retrasos en el vuelo, eran las 11 p.m. cuando llegué. Toqué la puerta principal y esperé. Sabía que era tarde, pero le envié un mensaje al anfitrión con anticipación, informándole que estaría aquí aproximadamente a esta hora. Toqué de nuevo y escuché a alguien moverse en el lado izquierdo de la casa. No sabía qué estaban haciendo, pero definitivamente estaban despiertos. Toqué más fuerte esta vez, y finalmente el anfitrión subió y abrió la puerta. Era un hombre mayor alto con cabello largo y canoso, y una barba descuidada. Se quedó en la entrada sin saludarme ni decir nada, así que me presenté. «Hola, soy Pablo, aquí por el Airbnb». El hombre asintió y me dejó entrar. Me mostró mi habitación, que estaba en el lado izquierdo de la casa junto a otra habitación. Después de darme una llave de repuesto, se alejó y subió las escaleras. El hombre nunca dijo una palabra. Tal vez simplemente no le gustaba interactuar con sus huéspedes, lo cual entendí. Y honestamente siempre preferiría no ver al anfitrión si es posible. Mi habitación era muy pequeña, mucho más pequeña de lo esperado. La cama ocupaba la mayor parte del espacio, y no había otros muebles en la habitación aparte de una mesita de noche. Pero al menos había un pequeño baño conectado. Dejé caer mis bolsas y me duché antes de acostarme. Mientras estaba allí con los ojos cerrados, escuché a alguien caminar arriba. Sonaban como si estuvieran justo encima de mí, caminando por todas partes durante al menos 10 minutos, hasta que los oí bajar las escaleras. Vinieron por mi habitación y se detuvieron, lo que pensé que estaba justo afuera de mi puerta. Pero luego abrieron la habitación junto a la mía y entraron. Por todo el tiempo que logré quedarme despierto, permanecieron en esa habitación y estuvieron trabajando en algo, moviéndose toda la noche. Cuando me desperté, la casa estaba en silencio. Salí de la habitación y vi al anfitrión parado en la cocina. «Buenos días», le dije amistosamente, pero él no respondió nada. Salí y tomé un taxi hacia la ciudad para ver cómo era, pero después de caminar durante un día, supe que no iba a ser mi lugar favorito. Alrededor de las 9 p.m.,
Volví al Airbnb. Cuando entré, todas las luces estaban apagadas, excepto la de mi habitación. La luz brillaba debajo de la puerta, pero sabía que la había apagado antes de irme. Comencé a caminar hacia allí, pero de repente, la puerta se abrió de golpe y el anfitrión salió rápidamente de mi habitación, y entró en la otra habitación cerrando y cerrando con llave la puerta detrás de él. Subí y golpeé en su puerta tratando de preguntarle qué estaba haciendo, pero el hombre se negó a abrir. Podría haber sido algo inocente, como asegurarse de que los artículos de baño estuvieran llenos, pero el hecho de que no hablara lo hacía aún más inquietante. Entré en mi habitación y empacé mis cosas. No estaba seguro de qué iba a hacer, ya sea irme ahora, o simplemente irme por la mañana como se suponía. Mi instinto me decía que algo estaba mal aquí, pero mi cabeza me decía que simplemente estaba pensando demasiado en todo. Luego escuché que la puerta de la otra habitación se abrió. Miré hacia mi puerta cuando el hombre salió al pasillo, y fue entonces cuando noté lo que el hombre había hecho en mi habitación. El pomo de la puerta se había reemplazado y la cerradura ya no estaba de mi lado, estaba en el exterior. Salté y abrí la puerta de golpe. El hombre estaba parado justo allí frente a mí, frente a mi puerta con el brazo extendido como si estuviera en el acto de abrir mi puerta o encerrarme adentro. Rápidamente se volvió y subió las escaleras, y yo estaba sin aliento y en total incredulidad. Agarré mis bolsas y salí corriendo de allí, corriendo hasta la esquina de la cuadra, y tomando un taxi al aeropuerto. Una vez allí, llamé a la policía para informar el incidente, pero desafortunadamente, no pudieron hacer nada con la información que les proporcioné. El hombre ni siquiera los dejó entrar, así que simplemente quedó mi palabra contra la suya. Pasé la noche sentado en un banco en el aeropuerto y volé a casa al día siguiente. Aún uso Airbnb después de eso, pero no puedo decir que alguna vez me sentiré seguro quedándome en una habitación privada nuevamente. Si hubiera llegado un segundo tarde para abrir esa puerta, tal vez nunca hubiera podido irme.